Hola, bienvenidos a su canal Suyapa TV Educativa y su programa Educadores. Iniciando un programa que realmente será un programa de mucha expectativa, un programa que nos ha de ilustrar mucho acerca de este mundo en el que estamos viviendo, este mundo globalizado, pero que nosotros como parte de esta aldea global, como lo conceptualizan muchos conocedores al respecto, nos hace parte de todos estos procesos que se generan alrededor de esto y acerca de la formación técnica, precisamente para ayudar a nuestro país en la solución de los grandes problemas y en la satisfacción de las necesidades que se generan hoy día para toda una población que quiera salir adelante y ayudar a la transformación de nuestro país desde la óptica del campo técnico. Y pues se ha preparado para hoy un programa que ha de ayudarnos a desvelar un poquito esto y sacarnos un poco de estos conceptos tradicionales que tenemos, porque aquí en los hogares del común del pueblo hondureño, los hijos o médicos, ingenieros, abogados, pero pensar en apostar por una formación técnica realmente todavía es algo incipiente que deja mucho que pensar, deja mucho todavía que navegar en este campo. Tenemos invitado para llevar adelante este programa al doctor Raúl López. Bienvenido. Mucho gusto, maestro. Placer tenerle aquí también en este programa. El doctor Raúl López es el director de la Dirección Académica de Formación Tecnológica. Lo dije correcto, ¿verdad? Así es. Y pues estará con nosotros para llevar adelante este programa. Entrando ya en materia, doctor Raúl López, ¿a qué se dedica usted? ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su formación? Okay. ¿Qué le corresponde hacer desde este cargo que usted ostenta? Bueno, muchas gracias por el espacio y iniciando directo en la materia, pues a la pregunta, yo estoy a cargo de la Dirección Académica de Formación Tecnológica que promueve el nivel de educación técnica y tecnológica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y en este caso, pues acompañamos también en la Dirección de Educación Superior de la UNA para que el resto del sistema de educación superior, las 20 universidades que lo conformamos, desarrollen el nivel. Pues mi formación, estudié en la Escuela Agrícola Panamericana, ¿verdad? La carrera de Ingeniería en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente, y luego pues estudié Tecnología Educativa, luego estudié Investigación Social, y después me terminé de formar en la parte tecnócrata con tecnologías de tratamiento y depuración de agua. Y el doctorado, pues sí, un estudio un poco más integral en cuestión de agua y desarrollo. En términos generales, pues siempre me ha acompañado de mi formación profesional, pero también de la experiencia. Y en este caso, pues intentamos poner en práctica todo eso en este nivel de formación. La educación técnica a nivel superior no es una cuestión nueva, ¿verdad? Desde hace 30 años, ¿verdad? En los años 80 en América Latina se vino desarrollando el nivel, pero enfocado como una urgencia nada más del mundo del trabajo, no tanto hacia la transformación de los sectores productivos y no tanto planteando a la innovación y al aceleramiento del aprendizaje. La educación técnica no solamente son grados y titulaciones, sino también el tema de las certificaciones laborales. La educación técnica son las especializaciones particulares de un tema específico. Por darle un ejemplo, la iluminación, fotografía, o sea, temas bien puntuales que van a generar una competencia en una persona y que le va a reconocer su aprendizaje. En términos generales, esa es la educación técnica. Correcto. De hoy. Bien,
Cuando yo impartía como una de mis asignaturas, una que se llamaba Actividades Prácticas, que antes se conoció como Artes Industriales, uno de los conceptos decía, que no se me olvida, a pesar de que ya son muchos años de esto, decía uno de los conceptos que la educación técnica nos enseña y nos conduce al aprovechamiento de todos los recursos y que nos lleva al ahorro. La realización de todo esto nos lleva al ahorro de esfuerzo, tiempo y dinero. Entonces, a mí no se me olvida esto porque fue uno de los principios también que vinieron aquí a inculcar Misión Técnica de Japón, en aquellos tiempos, estamos hablando de los años 70 todavía, principios de los 80, y ahí sucedió algo interesante que la producción no lo vio y sí, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Nadie se explicaba cómo, por ejemplo, en un tercer curso de ciclo común, hoy 9º grado, la asignatura Actividades Prácticas en los colegios oficiales tenía 7 horas a la semana, matemáticas 5. Entonces, cuando algunos padres de familia preguntaban al respecto, especialmente en los colegios, la experiencia de los colegios privados para los cuales yo trabajé, por ejemplo, decían esto: ¿cómo es que una clase de estas, que son de relleno o complementarias, los más educados, entonces va a tener la misma importancia que la clase de matemática o las llamadas clases básicas? Entonces, había que explicar un poco cuál era la intención de la Secretaría de Educación y Misión Técnica de Japón, porque era un proyecto bonito que no se realizó solamente en Honduras, sino que era llevado a toda América Latina, precisamente para que en la búsqueda de ubicar a nuestros jóvenes también en la experiencia de la educación técnica se pudiera ayudar. Y así se hicieron algunos proyectos que valían la pena. Extracámara, pues hablábamos un poco de cómo solo ciertos colegios, por mencionar uno, el Ibográn, el Técnico Honduras, creo, han ido adelante todavía en estos procesos, pero colegios como Millaselva y algunos otros que fueron dotados del equipo necesario para esto, pues al final terminó abandonándose el proyecto, y en educación privada, pues fue muy poco lo que se hizo al respecto. Y hoy por hoy, pues, vemos cómo en las opciones de vida de una sociedad esto tiene una importancia tremenda, sí, porque por la oferta precisamente que produce el desarrollo de un país. Pero, como usted es el especialista, entonces queremos ver, doctor, ¿cómo puede definirse hoy, en este plano siglo XXI, la educación técnica? Bueno, la educación técnica tiene diferentes conceptos, ¿verdad? Sin embargo, el acercamiento que hizo OIT con UNESCO, correcto, es el de las competencias del mundo laboral, y bajo esa definición es el que hemos desarrollado, pues, el tema en el nivel de educación superior. La educación técnica es dotar de competencias, de habilidades personales, de aprendizajes desarrollados con actividades, en términos generales, para que esa persona esté preparada directamente para el mundo del trabajo. Correcto. Suena bien pragmático y poco humanista. Sin embargo, cuando estamos en el mundo del trabajo nos vemos que no somos 100% productores. Si no sabemos trabajar en equipo, si no sabemos comunicarnos con nuestro jefe, con nuestros superiores, con nuestros compañeros, con nuestros subalternos. O sea, ese es el mundo del trabajo. El mundo del trabajo no es el pragmático de operar una máquina. El mundo del trabajo es trabajar en equipo. El mundo del trabajo es comunicarnos, insisto. El mundo del trabajo es llegar a acuerdos, a consensos y a disensos. Entonces, llegar a tener una relación interpersonal es supremamente importante. Hace un par de años un maestro, pues, nos compartía en el Foro Latinoamericano de Educación Técnica que las competencias blandas realmente no son blandas. O sea, son las más duras, porque una persona puede aprender a utilizar un aparato, una máquina, un horno, fácilmente en un par de horas. Puede agilizar su destreza en 25 horas práctica.
Me llama la atención Pero esto de competencias blandas. Sí, así se les llama. Correcto. Sin embargo, las competencias blandas son más duras porque Sí. cambiarle el carácter a una persona que se levantó de mal humor y que tiene que saber que muy buenos días y muy buenas tardes le va a abrir el espacio en su oficina o en su taller o en su operación que va a hacer en el momento, le va a cambiar totalmente. Y no solamente las competencias blandas, no solamente son la educación técnica, sino también en la educación superior convencional y en todos los aspectos del mundo del trabajo. Entonces, las competencias blandas no son tan blandas. Correcto. Y la educación técnica se enfoca en ellas siendo sí, muy pragmática y muy concreta para una operación de su campo laboral. Muy bien. Ya con este primer segmento ustedes pueden tener una idea de lo que será el resto de este programa. Vamos a una primera pausa, ya regresamos. Regresamos con su programa Educadores y hablando acerca de la importancia del por qué apostar a la educación técnica. Doctor, ¿qué ventajas tiene para un estudiante ingresar a una carrera técnica? Pero no estamos hablando solamente de la educación superior, sino que incluso media, ¿verdad? Ok, bueno, la educación técnica se reconoce, como decía en el segmento anterior, por estar vinculada al mundo del trabajo. O sea, no se concibe la educación técnica como tal si esa persona al salir de su programa de formación no sabe que existe el mundo del trabajo, que existen organizaciones, empresas, instituciones a las cuales él debe acercarse para formar parte de ellas. O no se concibe la educación técnica si un estudiante o si un graduado no sabe que puede ser autoemplear, que se puede autoemplear, que puede generar su propio espacio, ya sea como prestador de servicios o como productor de un bien o prestar servicios y bienes a otra empresa o a un cliente final. Entonces la educación técnica tiene esas características y ese es el principal atractivo en todos los niveles. O sea, si estudia en el sistema de educación alternativa no formal que le compete a CONEANFO, todas sus prácticas y sus cosas van cuestiones directamente vinculadas al mundo del trabajo para generar un mejor ingreso, cambiar la calidad de vida. Si estudia en el INFOP pues tiene formación técnica, digamos, lo que se reconoce del siglo XX, ¿verdad? Que traducimos esa educación técnica a una cuestión obrera, es decir, una persona calificada, o sea, mano de obra calificada. Sin embargo, el INFOP se ha transformado y ha cambiado ese concepto, ¿verdad? Y por eso su oferta ahora está con los temas de idiomas, el tema de organización de oficina, o sea, ya se está cambiando y con un trabajo que hicimos en conjunto, vamos a platicar más adelante de ello, la armonización de esta educación técnica. En el caso de la educación superior, ahí se abre el espectro, porque aparte de hacer una rápida inclusión al mundo del trabajo, le abre la oportunidad a una profesión. Correcto. Entonces es el primer paso, es un escalón. No es que si estudió un técnico en mecatrónica, va a ser técnico en mecatrónica toda su vida. No, o sea, la experiencia y los datos nos dicen que después de trabajar 4 o 5 años, va a regresar a la universidad a hacer una ingeniería o incluso a cambiar totalmente de su ámbito profesional. O sea, en la educación técnica tenemos ingenieros en sistemas que se han graduado allá del técnico en gastronomía. Personas que quieren hacer un giro laboral o quieren hacer un emprendimiento personal. Entonces la educación técnica lo que brinda es agilidad. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían los procesos a seguir para la apertura de una carrera técnica? La apertura de la carrera técnica tiene una clave, insisto, el mundo del trabajo y la demanda social. Correcto. No es, y voy a hacer un chiste, ¿verdad? O sea, no somos los profesores universitarios que nos vemos el ombligo y decimos una carrera técnica, no. Es basado en la demanda del mundo del trabajo. Entonces no es cuestión de que nosotros podemos y tenemos la capacidad de hacer este programa, no. Es el mundo del trabajo que nos dice, miren, necesitamos ABC puesto, ABC habilidades, ABC competencias.
Entonces las carreras técnicas todas se hacen basadas en el diagnóstico. En Honduras estamos sobrediagnosticados, entonces hay bastante información, digamos, documental ya, quizá no tan rígida a nivel de su levantamiento en términos académicos duros, ¿verdad? Con sus pruebas estadísticas y de validez, fiabilidad, confianza. Pero sí nos muestran, o sea, no hay que saber, no hay que ser científico para saber que hay muchos hondureños en alta mar. Correcto. No hay que ser científico para saber que en el Valle de Sula es el sector industrial transformador. No hay que hacer mucha investigación para saber que Honduras depende de las remesas familiares y estamos convirtiéndonos en una economía de servicios y que tenemos café. Entonces, esos temas, grandes temas, pues hay estudios ya muy profundos en términos econométricos, donde sí dicen que se necesitan estos sectores y estos sectores, y el gobierno central pues los ha tomado bien y ha generado programas de mediano plazo como el 2020. Sin embargo, nuestro marco de referencia, y ahí se hablo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sigue siendo el Plan de Nación, Visión de País. La Visión de País al 2038 que se construyó participativamente a nivel nacional. O sea, eso fue un ejercicio de ciudadanía y democracia que debemos conservar y mantener como una ruta. Cuando decimos Honduras no tiene rumbo, vaya al Plan de Nación y va a ver que ahí está la ruta. Lo que pasa es que hay que asumirla y ver ese horizonte. Muy bien. Si no tenemos un plan a futuro, vamos así tratando de arañar un poquito y es muy poco lo que puede hacerse. Y después surgirán otras ideas, otras teorías. No como cuando se tiene un plan de nación ya a futuro, diseñado específicamente para estos fines. Bien, entonces me llamaba la atención esto del mundo del trabajo. Y precisamente hay una pregunta bien interesante de la producción. Atender la demanda del mundo del trabajo. Para muchos esta frase, dice, representa la formación de mano de obra barata para empresas transnacionales. ¿Qué opinión le merece a usted? En realidad, bueno, en primer lugar, no es mano de obra barata, sí. ¿Verdad? Para formarse cuando uno se vuelve especialista en un tema, o sea, tiene una educación técnica, independientemente del nivel de profundidad de esa especialización, usted ya no es mano de obra barata. Ya forma parte de un grupo de apoyo especializado a una cadena de valor. Correcto. Y digo cadena de valor en cualquier aspecto, ya sea por servicios o por productos. La educación técnica no es mercantilista, que es lo que se pretende, o sea, y decir que respondemos al yugo del empresario, no es así. Porque el mundo del trabajo no solo está compuesto del sector privado, el mundo del trabajo está compuesto también de la demanda institucional, está compuesta de la demanda social, y en todos los sectores se necesitan bienes y servicios. Y entonces tiene que ver sobre todo con la forma en que este profesional se va a desenvolver en el mundo del trabajo. Le pongo un ejemplo. Sí. En el área, bueno, hablemos de un tema convencional, electricidad. Electricidad tiene un ingeniero con su especialidad y lo que quiera, que va a hacer los diseños de los grandes sistemas eléctricos de un edificio, para poner el caso. Pero el ingeniero eléctrico se encarga de diseñar, hacer los cálculos, medir los tiempos, pero es el técnico el que va a estar con los electricistas, es el que va a estar mediando entre la interpretación del ingeniero de por qué deben hacer un arreglo y empezar por aquí y no empezar por allá, iniciar de en medio para la derecha y no de en medio para la izquierda. Es el técnico el que hace esa mediación, esa modulación entre el personal calificado que opera, el personal operativo, y el diseño, ¿verdad? Entonces, el técnico, y les pongo el ejemplo fácil, les pongo este ejemplo de electricidad porque es fácil de comprender, ese técnico muchas veces se tarda 15, 16, 20 años en formarse, el que llamamos el maestro experto. Correcto. Entonces, para que si es una persona que
dedicó a aprender, a leer planos, a interpretar los diseños, a reconocer calidad de materiales, a conocer las normas. Si es alguien que pasó por cursos de certificación de su expertise, de nuevas formas, de nuevas herramientas, de nuevas prácticas. Entonces, ese experto tiene que tener mayores destrezas y competencias operativas que el ingeniero. Sí, porque se trata de llevar de acá, del diseño, de la idea del ingeniero, para no solamente interpretarlo, sino comunicarlo. Así es. También, muy bien. ¿Cuántas carreras técnicas ofrece la UNA? ¿Y cuál es el área del conocimiento o especialidad con mayor auge y demanda de este mundo? Bueno, actualmente tenemos 15 carreras que la meta, de verdad, y en el marco de la reforma, la propuesta es igualar la oferta de técnicos que la oferta de licenciaturas, para que las personas tengan la oportunidad de elegir, ¿verdad? Todavía estamos trabajando fuertemente, ¿verdad? Estamos trabajando en el diseño de 55 carreras, ¿verdad? 55 carreras que en su mayoría ya están diseñadas, se han trabajado con las asociaciones de producción, con los gremios, con las organizaciones locales, con las cámaras de comercio, con la cooperación internacional. Y la idea pues es promover todos los campos del conocimiento donde hay demanda del mundo del trabajo. En este caso, las del área de la salud siempre son altamente demandadas. Correcto. Y por condiciones, ¿verdad?, de espacio y de capacidad instalada, toca poner límites de ingreso. Ya los tenemos, ya tenemos límites porque la demanda supera la capacidad instalada. En el caso del área de servicios turísticos, ¿verdad?, gastronomía, está también sobredemandada. Está sobredemandada en el mundo del trabajo porque se necesitan muchos chefs, y está demandada por nuestros estudiantes. Y no hemos tenido la capacidad de responder con nuestra capacidad instalada para atender nada más que 60 estudiantes al año. Sí. A mí me llamaba la atención poderosamente que un hermano mío de la iglesia, mi parroquia, a la que pertenezco, tuvo la idea de hacer un hotel grande aquí. Y me llamaba la atención cómo los bartenders, las mucamas y casi todo este personal de apoyo, por llamarlo de alguna manera, venían de España, de Guatemala y de Nicaragua. Los chefs y toda esta gente. Decía yo, ¿cómo es posible que en mi país no va a haber una institución que pueda formar esta clase de personal, que tengamos que traer de aquí nomasito, de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, o en el caso peor, hasta de España? Sí. Y fue satisfactorio después porque yo decía a los muchachos, ya no estén pensando solo en estudiar un bachillerato, piensen que hay otras opciones distintas para que se puedan ir formando como técnicos también, porque yo les decía, así dentro del conocimiento propio, esto es lo que les va a dar, esto es lo que nuestro país necesita, porque de unos 20 años para atrás, creo, si no me equivoco, viene este crecimiento hotelero y esta competencia fuerte, y todavía podemos ver mucha gente extranjera al frente de estos cargos. Así es. Bien, vamos a ver ahora, técnicos universitarios, un rapidito que le llaman, desgraciadamente yo no estoy de acuerdo con esto, en las universidades y la competencia de estudiantes de grado. ¿Cómo se puede interpretar esto? En realidad es desconocimiento, ¿verdad? Desconocimiento del nivel. Sí. Porque las funciones están bien delimitadas, en muchos casos están delimitados por la ley, ¿verdad? En la mayoría de los casos está delimitado por la ley y en otros casos por una norma técnica internacional. En el caso de que nosotros nos queremos estandarizar, homologar a través de una innovación, de un protocolo de acción, ya sea productivo, ya sea de servicio,
ese protocolo de acción le dice, necesitamos un profesional de este estándar, un profesional de este estándar y otro de este estándar. No, este no hace lo mismo que este, ni este lo mismo que este. Entonces esa diversificación y especialización de funciones es la que abre la oportunidad de técnicos y que se diferencia directamente de la formación de un grado. Y les pongo el ejemplo, no solo el grado técnico, el técnico en grado, perdón, sino la formación, insisto, la formación continua, la formación del tema de competencias laborales. Esos temas son los que van a dinamizar, o sea, no, para ponerle un ejemplo, no le quita la oportunidad a un PhD en economía. Correcto. De que saque un técnico en repostería. ¿Por qué? Porque tiene la oportunidad, que tiene un terreno y quiere invertir en su familia, retirarse de estar en el lío de la econometría y poner una repostería. ¿Por qué no? O sea, la movilidad social, la movilidad y la facilidad de oportunidades de formación no solamente es como una pirámide. El esquema de pirámide es el que tenemos convencionalmente puesto. Entonces, más bien pensemos en un abanico. Sí. Y cómo nosotros nos vamos moviendo en el abanico y nos colocamos en algunos momentos aquí, en otros acá, y podemos movernos. Muy bien, nos quedamos por aquí con este segmento. Vamos a una pausa, ya regresamos. Y regresamos con su programa Educadores con el doctor Raúl López, hablando de la educación técnica. Doctor, ¿qué es en sí el marco de cualificaciones para la educación y formación técnica profesional de Honduras? Bueno, esa es una pregunta que me entusiasma mucho, ¿verdad? Ya que en estos días, ¿verdad? Recientemente, hace un par de días, se firmó este acuerdo. Este es un acuerdo entre los educadores principalmente, y hablo de los educadores porque es la Secretaría de Educación, el INFOP, la CONEANFO y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como rector del Sistema de Educación Superior, donde todos los que hacemos educación técnica hicimos un pacto de reconocer los niveles de formación. Importante. Al reconocer nosotros y organizar esos niveles de formación, hay una delimitación de funciones, una delimitación de oferta, una delimitación de áreas de trabajo, y esto nos va a ayudar a identificar mucho mejor los perfiles de los puestos del mundo del trabajo. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada pues, ha estado acompañándonos. Ha sido veedor del proceso. Perdón, ¿hace cuánto tiempo están en este proyecto? Es una iniciativa que surge desde hace alrededor de 3 años. Correcto. 3 años, ¿verdad? Surge del mundo universitario. Surge del mundo universitario porque existe un marco de cualificaciones de la educación superior centroamericana. Pues en la región Costa Rica fue el primero que hizo este marco de educación técnica. En segundo lugar, pues nosotros, Honduras. Y hemos aprendido en esta ruta sobre eso, todo este proceso que hemos hablado. Les decía que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha estado acompañando el proceso porque ese es el siguiente paso luego de firmar este pacto. Entonces, lo más importante es que tanto el INFOP como la Secretaría de Educación, como la CONEANFO, como la Universidad Nacional y el Sistema de Educación Superior, nos hemos organizado para que esta innovación vaya creciendo en orden. Y en el caso de que esto se logre, que se va a lograr, ¿qué impacto ya a mediano y a largo plazo tendría esto en el sistema educativo de nuestro país? En el sistema educativo nos está ayudando a organizarnos, en primer lugar. Y este es el primer paso para generar un marco nacional de cualificaciones de la educación. En este caso, iniciamos por la educación técnica. Sí. El plan estratégico de educación pues habla de armonizar, habla de generar mejores ciudadanos. Entonces, sería generar después, dentro de un tiempo no muy lejano, un marco nacional de la educación en general. Pero con el de la educación técnica lo que pretendemos es que nos organicemos
y que el mundo del trabajo reconozca esa organización para que las retribuciones, para que las organizaciones se vuelvan más atractivas para el mundo del trabajo en general y que las personas sepan ubicarse en el puesto que pertenecen. ¿Y cuáles son los principales retos para la implementación? La implementación, bueno, la implementación es, en primer lugar, que continuemos con la ruta de mantener la mirada abierta al mundo del trabajo, que las demandas sociales se vayan reconociendo en este marco, que las demandas sociales y de los sectores productivos se vayan reconociendo, introduciendo a los planes de estudio, a las competencias que se requieren, que como les decía, en muchos casos tienen que ver con transformar a las personas. Muy bien. ¿En qué rubros o especialidades es altamente factible la educación técnica en Honduras? ¿Por qué? En Honduras, en todos los sectores productivos, y no solo en los sectores, es que cuando dicen técnico se le ocurre alguien operando con una máquina. Es que generalmente el concepto que nosotros tenemos, que yo creo que nos han vendido o nosotros hemos comprado. Es del siglo XX, es del siglo XX de la producción en línea de los Ford. Eso. Ese es el concepto. Prácticamente. Pero, por ejemplo, el ilustrador digital. Un ilustrador digital es alguien que tiene habilidades artísticas, que maneja el espacio, el volumen, y que su formación técnica es aprender a utilizar una herramienta tecnológica para poner en práctica su arte. Entonces, un ilustrador digital es una formación técnica. Otra área así que rompe esquemas sería el técnico en diseño de moda. ¿Y para los que estamos metidos en este proceso de la televisión? No, aquí hay solo con hacer un giro 360, o sea, la producción, primero, montaje de escenografía, eso puede ser un área técnica. Sí. Elaboración por ejemplo, decía, modas, gestión de la moda, puede ser para ventas comerciales, para ventas especializadas o para escenografías, o sea, eso es un área técnica. Técnico en iluminación para la producción multimedia. ¿Qué moda? ¿Qué moda? que nos está hablando usted de la moda ahí en la... de la moda, la moda fashion del mundo, eso. Pero también está solamente para producción de disfraces, de trajes. Correcto, sí. O sea, cuando hacen una obra de teatro de los tiempos del Luis XVI, ¿verdad? Se necesita alguien que reconozca en qué momento histórico está la producción artística. O sea, hay un montón. Parece que una universidad, me parece que estaba viendo en la tele, que hay una universidad que ya anda navegando en esta cuestión de la moda, la imagen en estas cuestiones. Sí. Y es bien importante porque es otra cuestión que se pensaba que era algo que estaba destinado únicamente para el sector femenino. Sí. Y miramos hoy, pues, muchos varones también. Claro, estamos hablando de un vestido de alta costura, o sea, un vestido de boda, digamos, le puede generar mayor utilidad que producir 20 quintales de frijoles. Claro, definitivamente. Entonces, es la transformación que está haciendo la economía de Honduras, sí. ¿Verdad? Y no descuidar por ningún motivo la producción primaria. Soy agrónomo de formación básica, claro. ¿Verdad? Y en la producción primaria, por ejemplo, tenemos 20 carreras en diseño en la UNA. 20 carreras que son de alimentos, de producir alimentos, de trabajar en alimentos, de tratar alimentos, de ver la producción higiénica, sana, limpia y ordenada de alimentos para la exportación, etc. O sea, el mundo... Lo que pasa es que les hablo de los servicios tercerizados porque es para romper esquemas. Correcto. Es bien interesante porque romper esquemas, que es lo que han estado haciendo ustedes en gran medida, es fuerte porque romper estos esquemas es un proceso que nada fácil, es cambiar la mentalidad de la población. Sí. ¿Cómo la comunidad universitaria ha visto estas transformaciones que ustedes están llevando adelante? Pues hemos tenido
No es suerte. Hemos tenido la buena aceptación de los académicos en términos generales, los especialistas de su campo disciplinar o su campo científico. En la mayoría de los casos hay claridad de que se requiere un personal de apoyo de alta calificación. Y les pongo el caso del área de ciencias, que cualquiera diría, ¿eso es para la parte de ingeniería práctica o no? No. En el área de ciencias, por ejemplo, el técnico en metalurgia. Sí. El técnico en metalurgia es aquel que reconoce materiales, que identifica oportunidades de nuevas aleaciones para que el joyero o el artista o para que el ingeniero reconozca nuevos materiales y aleaciones para que transmita mejor la energía, transmita mejor la iluminación, la temperatura. Entonces, el técnico en metalurgia se encarga de hacer esos cálculos y de generar esos nuevos materiales, de proponerle a todo el que necesite una aleación una respuesta, por darles un ejemplo, ¿verdad? Sí, no, muy interesante, la verdad. ¿Cuáles serían los principales aportes que podría generar la Secretaría de Educación en un proceso de articulación de niveles para la educación técnica? La Secretaría de Educación está haciendo un buen trabajo, ¿verdad?, en la parte de la formación de los bachilleratos técnicos profesionales. Sí. Sin embargo, por querer atender esa demanda social, y esa es una cuestión muy particular, una postura muy académica de mi parte, ¿verdad?, no institucional, se diversificó bastante. Se diversificó bastante y la formación en fundamentos científicos se descuidó un poco. Sí. Y eso lo vemos nosotros en la universidad en las pruebas de acceso, ¿verdad? La PAA, no la prueba de aptitud académica, vemos que se descuidó en algunos casos. Y volviendo al tema del pasado, hay un tema muy importante. La Secretaría es la encargada, para que miren el reto de la Secretaría, es la encargada de que los hondureños tengamos un pensamiento epistémico, un pensamiento metodológicamente apropiado, un pensamiento futurista, porque en esa edad juvenil e infantil, que está a cargo de la Secretaría, sí, es cuando nuestro cuerpo aprende, no solo la mente. Lo que aprendimos a dibujar con un lápiz, lo que aprendimos apretando una cosa, lo que aprendimos utilizando nuestro cuerpo, esa memoria física, esa memoria, los estudios de avanzada a nivel neurológico hablan de eso, el cuerpo aprende. Entonces el principal reto de la Secretaría de Educación es hacer que nuestros niños y niñas aprendan con el cuerpo y con la mente. Porque me acuerdo en el ejercicio de mi labor docente, en una pizarra, en el colegio para los que trabajaba, haciendo todas unas proyecciones ahí en un pizarrón que hoy día me imagino que un profesor que le tocara impartir esta asignatura de las que yo pues realizaba, ahora les pediría, creo que una laptop y desde ahí manejarlo todo. Sí, el cuerpo aprende. Claro. Y le voy a quitar la palabra porque tengo que nombrarlo. O sea, usted nos enseñó hace 20 años, 25 años, a trabajar con el cuerpo. O sea, sus clases no eran de que usted se paraba a decirnos los colores son estos, no. O sea, había una mesa y nos tocaba ensuciarnos, pintarnos, llenarnos, cortar, jugar con las reglas. Entonces, ese aprendizaje kinestésico, ese movimiento, ese actuar desarrolla la competencia. Sí. ¿Verdad? Y eso no se olvida. No se olvida. En este marco de cualificación tendrá impacto y acción en las instituciones educativas privadas. Sí, por supuesto, y en el nivel de educación superior estamos contentos, ¿verdad? Porque en el Plan Estratégico de Educación Superior se planteó como una de las metas y todos los meses, las universidades públicas y privadas están presentando propuestas de nuevas carreras técnicas. Y eso para el bien de la juventud, ¿verdad? Se ha creado, pues, conciencia en las instituciones de educación privada, sobre todo en el que la oferta, la demanda no está basada en quienes quieren estudiar la carrera, no, la demanda está basada en cuántas plazas de trabajo hay. Sí. Entonces, no llenar las universidades de miles de estudiantes en formación que no tienen oportunidades de empleo. Sí, eso era lo que nosotros tratábamos de decirle a nuestros muchachos hace muchos años, donde todo el mundo
estudiaba o para maestro o para perito mercantil, porque eran carreras terminadas. Eran carreras terminadas. 3 años y a buscar trabajo. No así con el bachillerato, que siempre se tuvo contemplado como una preparación para poder optar a una carrera universitaria. Entonces, realmente que es mucho lo que hay que navegar todavía en esto, porque de nada nos sirve ponernos a llenar nuestra sociedad nuevamente de técnicos donde no habrán posibilidades de trabajo. Sí. Vamos a una pausa, ya regresamos para nuestro último bloque. Regresamos con su programa Educadores, apostando por una educación técnica. Muchas cosas aprendemos en la vida. Y una la recordamos y otra la vamos desechando por su importancia o no importancia. Entonces, el aprendizaje para la vida. ¿Qué podemos decir de esto en el marco, en la contextualización de lo que es la educación técnica? Pues, impulsando este mundo de la educación técnica, se ha identificado, ¿verdad? Y se ha estudiado desde la universidad el mundo del aprendizaje a lo largo de la vida. Lifelong learning se llama en inglés. Esta es un enfoque donde el ciudadano, o sea, la persona, el ser humano, es el centro de su aprendizaje y de su desarrollo personal. Y el mundo de la educación debería de responder a sus necesidades emocionales, sus motivaciones, sus necesidades materiales. Y por eso el aprendizaje nunca se deja de aprender. En la sociedad ¿verdad?, del primer mundo, donde tienen cubiertas sus necesidades básicas, este aprendizaje a lo largo de la vida pues viene a ser una oportunidad para que su sociedad continúe activa. Correcto. Continúe activa, continúe manteniendo vida, llamémoslo así. Entonces, los países nórdicos, por ejemplo, tienen desde hace más de 10 años sus estudios y su desarrollo, 20 años, perdón. Hace 10 años, pues, países como Sudáfrica, que vivieron conflictos sociales y rupturas, donde hubo oportunidad, ¿verdad? Hubo oportunidad y generaron estos esquemas de marcos de trabajo para aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Qué es esto? Significa que los seres humanos no dejamos de aprender, no dejamos de participar en procesos, sean formales o no, informales. O sea, cuando usted asiste a una capacitación, llamémoslo así, de su culto religioso, eso es aprendizaje a lo largo de la vida, lo está desarrollando como ser humano. Si usted asiste a usted en Navidad va con su abuela a aprender recetas para que no se pierdan en la familia, eso es aprendizaje a lo largo de la vida. Eso no se olvida. Ahora, los sistemas educativos debemos reconocer esos aprendizajes. Entonces, esos aprendizajes deben de reconocerse a través de certificados y papeles que nos dan constancia de. Entonces, ese es el futuro. El futuro es ese, crear un sistema de certificaciones de competencias personales donde los hondureños no dejamos de aprender, no importando el grado académico, no importando la clase social, no importando el nivel de ingresos o la ubicación geográfica. Puede ser aprendizajes virtuales, puede ser prácticas que se reconocen. O sea, hay un montón de alternativas y por eso la educación técnica no es la línea de producción de Ford. Correcto. De Henry Ford, de los años de inicios del siglo pasado, sino que la educación técnica es aprender para la vida, es aprender para crecer, aprender para ser un mejor ser humano. Interesante, interesante realmente. Yo recuerdo también en uno de estos colegios donde yo laboraba que uno de los maestros trataba de enseñar a los muchachos el proceso de industrialización. Entonces, con las limitaciones del taller, unos de los muchachos hacían rueditas para armar un carro, otros hacían la plataforma, otros los agujeros para las rueditas,
y otros que iban a pintar al final, y al final los que iban a ensamblar. Pero decía el que hacía las rueditas, pero yo de este carro solo aprendí a hacer rueditas. Entonces, desde ese momento yo le decía a este maestro, está interesante todo lo que usted hace, pero antes usted tiene que explicar todo el proceso. Y fueron temas de debate entre maestros, porque cada quien exponía sus criterios, pero lo interesante era que ya veníamos navegando en este campo que hoy por hoy nos tiene en esto que hoy estamos hablando con usted y que usted habla con tanta seguridad. Por eso hay una pregunta bien importante. En un término de unos 10 años, y como responsable usted de esta importante unidad académica, ¿cuántas carreras técnicas en funcionamiento visualiza usted para este tiempo? Yo espero que en 10 años sea igual el número de licenciaturas, el número de carreras técnicas y que los estudiantes tengan la oportunidad de escoger. Porque hay justicia donde hay oportunidad. Entonces, la gente tiene que tener la oportunidad de seleccionar. Correcto. Entonces, debe igualarse la oferta. Eso es. Muy bien. Pues finalizando el programa, ha pasado rapidísimo. Algo tan interesante realmente que esto sería digno de verlo todavía en varios programas y ver que la importancia que tiene para nuestro país y para el desarrollo humano es importantísimo. ¿Cuál sería su mensaje a los docentes de educación básica y media que nos ven? Porque este programa fue pensado específicamente para maestros. De cara a la implementación de esta nueva oferta académica. Ok, hay una cuestión que valoro mucho de los educadores de Honduras, en términos generales, y ese sería mi mensaje, o sea, el cariño y el afecto con el que hacen su trabajo. Eso es innegable. Entonces, siendo ese el potencial más fuerte, ¿verdad? Porque hay muchas debilidades en términos de evaluación, en términos de temas didácticos, pedagógicos, lo que quieran, pero ese cariño y ese afecto hace que su trabajo lo hagan con pasión. Entonces, mi mensaje es que el trabajo que hacen con esos niños y esas niñas siempre lo sigan haciendo con pasión y que les enseñen a utilizar sus manos, su cuerpo, sus brazos, sus piernas para pensar. Ese pensamiento cinético de acción hace que tengamos personas más seguras, que tengamos personas con una mejor postura, que tengamos personas que levantan la cabeza y miran al horizonte, a la luz. Entonces, eso va a hacer que transformemos a los ciudadanos de Honduras. En términos generales, eso. Sí, es bien importante, porque aquí, justo sentado acá a mi derecha, en un programa compartido que hicimos con dos maestros, se me escapa el nombre, solo sé que trabaja allá en el departamento de Olancho, decía que él, para el ejercicio de su carrera, necesitaba los insumos, los elementos necesarios para llevar adelante su trabajo. Y que dentro de todo esto, lo menos importante era la parte salarial. Entonces, eso viene a ratificar lo que usted decía en este momento, el proceso humanizador y técnico al que el maestro se ve involucrado en el desarrollo de su labor docente. Importantísimo, porque esto es lo que ha de llevar nuestro país por mejores derroteros. Doctor, sus palabras de despedida. Agradecer, ¿verdad?, el espacio, a reconocer la importancia del nivel de educación técnica a nivel nacional y decirles pues que sigan adelante, a la producción, ¿verdad?, que sigan adelante, utilizar los medios de comunicación para humanizar es lo más importante, para construir y no para destruir. Este ha sido su programa Educadores, interesantísimo, hablando de la educación técnica, la importancia para el desarrollo humano y para el desarrollo de nuestro país. Quedan invitados para nuestro próximo programa. Dios les bendiga y que sigamos transformando la nación a través de una mejor educación.
Muchas gracias, Muchas por gracias. haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, buenas noches.